Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra, la liturgia de este domingo nos pone delante una condición que compartimos con todos los hombres de todos los tiempos, y es el buscar el sentido de la vida, el buscar la vida en fin de cuentas, ¿no? De hecho, el salmo que hemos recitado nos invitaba a poner en palabras esta realidad, ¿no? Busquen al Señor y vivirán. El diálogo que escuchamos en el Evangelio surge de esta búsqueda. Los israelitas tenían, y aquí tenemos que ver con un diálogo de un doctor de la ley y el maestro. El doctor de la ley es aquella persona que conoce las escrituras, las estudia, las desmenuza, las enseña, o sea, conoce muchísimo. Y él seguramente conocía el salmo que dice: tu rostro busco, Señor, hazme ver tu rostro, ¿no? Y aquí, ante la posibilidad de encontrarse con una respuesta auténtica, dialoga con el maestro. Dice el Evangelio que él le pone a prueba, quiere ponerle a prueba. Nosotros pensamos que querría hacerle una trampa, pero en realidad también cabe la posibilidad, porque está dentro de la práctica de los maestros, de los rabinos, que los maestros a través de una prueba certifiquen su autoridad, su conocimiento, ¿no? Y entonces se les pone una prueba para ver cómo responden, ¿no? Y aquí pasa en este diálogo como la pregunta fundamental, que también la primera lectura nos ponía de alguna manera. Moisés hablaba de que hay un camino de vida a través de la escucha de la palabra de Dios, del cambio del corazón. Y esa escucha, ese camino de vida se transforma en prosperidad, ¿no? Todos tenemos esta pregunta: ¿cómo tengo que vivir, en fin de cuentas? Es la pregunta que nos
plantea este doctor de la ley. Habla de la vida eterna, dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podemos dejar de lado la palabra heredar, porque para tener una herencia no tengo que hacer nada, en realidad, ¿no? Me la dejan gratuitamente. Pero aquí el núcleo de esta pregunta tiene que ver con cómo no perderme la salvación, cómo experimentar la salvación. Cuando termine mi vida, nosotros pensamos en el más allá, pero el más allá tiene que ver con el más acá, con lo que vivimos ahora, con cómo hacemos, qué tenemos que hacer, cuál es el camino por el cual caminar, ¿no? Esta, en fin de cuentas, es la pregunta de este doctor de la ley. Y que como sabe mucho él, Jesús también le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? De paso nos dice esta palabra que en la Escritura está todo escrito, que en la Escritura está revelado al hombre cómo debe vivir. Nosotros vivimos en una sociedad laica, una sociedad adulta, ¿no? Independiente de la fe, y entonces pensamos que hay otros caminos. Pero en este diálogo no se pone en cuestión esto. Directamente la pregunta va, ¿qué dice Dios? ¿Cómo vivir? ¿No? Nosotros tal vez no nos atrevamos a preguntar de esta manera a nuestros contemporáneos, nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces buscamos vías de consenso, de tolerancia, de diálogo, que está muy bien. Pero teniendo en cuenta lo que ya tenemos, ¿no? Jesús le pregunta a este doctor de la ley y dice, ¿qué lees en ella? O, otra versión dice, ¿cómo lees? ¿Cómo ven tus ojos? Y él responde exactamente. Responde hablando de los dos grandes preceptos que después se desmenuzan en muchos más, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, Jesús, viendo que este era un buen doctor, le dice, has respondido exactamente, ¿no? Es un hombre que puntilloso, por decir así, no quiere conocer. Y el problema es que Jesús le desafía y nos desafía a pasar del solamente conocer, al poner en práctica. Nosotros podemos conocer muchas cosas, pero después, en el momento de hacer, ¿qué hacemos? Y aquí aparece esta palabra del Señor que le dice, obra así y vivirás. No le dice, alcanzarás la vida eterna, sino le dice, tendrás vida. Lo que tú preguntas es esto, ¿cómo vivir? Le dice, obra así y vivirás, le dice, ¿no? Y él, queriéndose justificar, porque hizo esta pregunta, quiere también, en su mundo semítico, él quiere saber quién es el prójimo. Porque en ese contexto el prójimo podía ser una cantidad de personas distintas. Podía ser el miembro de la propia tribu, podría ser un amigo, podría ser un pariente, podría ser un compañero. Y él quería definir quién es el prójimo. Jesús lo define. Jesús también, para él y para nosotros y para todos los tiempos, define quién es el prójimo a través de esta parábola que todos conocemos. También hay que notar cómo este doctor no pregunta por el primer mandamiento, no pregunta quién es Dios, no pregunta cómo tengo que amar a Dios, lo da por hecho. Pregunta sobre el prójimo, un poco como aquel joven que un día se postró ante Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ya conoce los mandamientos. Y él dice, esto ya lo cumplo. Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, va, vende todos tus bienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Ahí también la palabra dice, la vida está en él, en seguirle a él, en ser su discípulo. Y las escrituras hablan de él, ¿no? Y entonces también para nosotros queda esta respuesta a través de esta parábola del samaritano. En fin de cuentas, se interpreta muy bien esta imagen del samaritano, metiendo en esa actitud la misma figura de Jesús. Él es el samaritano, que es extranjero, que viene de afuera, que se hace prójimo, que se acerca al que está herido. Y este hombre herido, dejado tirado en el camino, dice que fue asaltado por los ladrones,
porque él bajaba, dice, de Jerusalén a Jericó. Algunos interpretan este hombre como la imagen de la humanidad, que ha decaído, que ha bajado, que ha sido asaltada, que ha sido vejada, que ha sido dejada medio muerta, y que Jesús ha venido, se ha acercado y la ha curado a través de estos elementos que dice aquí, aceite y vino y la venda. Uno podría interpretar esto como los sacramentos, la cura del amor que la iglesia ofrece a los enfermos, y el albergue, imagen de la iglesia, ¿no? Hay una descripción muy antigua del médico más famoso, más conocido, que se llama Hipócrates. De hecho, los médicos hacen el juramento hipocrático, que en un librito que él tiene escrito sobre las heridas, habla de que una herida, para desinfectarla hay que limpiarla con aceite y vino, dice, ¿no? Literalmente. O sea, como diciendo Jesús también aquí en esta parábola, como la caridad, el acercarse al que está mal herido y ocuparse de él, curarlo, es una obra de caridad que Dios sabe hacer y puede hacer. Y también una última cosa, cuando Jesús le pregunta al doctor que le había interrogado, ¿cuál te parece, dice, ¿no?, que se portó como prójimo, que actuó como prójimo? Y claramente el doctor responde, el que tuvo compasión de él. Y aquí la palabra prójimo adquiere todo su significado. Quiere decir próximo, quiere decir que se acerca, aquel que no se queda distante. No explicamos ahora por qué estos otros dos, el levita y el sacerdote, no se acercaron. Tenían sus buenas razones, ¿no? Pero aquí aparece esta revelación de Dios mismo. Él mismo se acerca al hombre. A lo largo de la historia, Dios se acerca, lo busca. Dios busca al hombre. No es solamente el hombre que busca a Dios, ¿no?, las inquietudes que yo tengo que claman a Dios, sino que Dios busca al hombre. Pero el hombre también ha roto con Dios. Hay una imagen muy evidente de esto cuando se habla de la amistad que tenía Adán con el Señor en el Génesis. Y después de que esa amistad se rompe por la insidia del demonio, Adán se esconde. Ya no quiere ver a Dios de alguna manera, ¿no? Como todo hombre que peca. Pero Dios le busca. Dice literalmente el Génesis que Dios desciende y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Le busca. El hombre busca a Dios, Dios busca al hombre de muchas maneras. A través de los profetas, a través de la Escritura y eminentemente a través de Jesús, que es aquel que ha venido, enviado para buscar al hombre y rescatarlo. Él dice, yo he venido para salvar lo que estaba perdido, ¿no? Que esta palabra de hoy nos anime a reconocernos objeto de la misericordia de Dios, de la compasión. Dice aquí, une dos actitudes del samaritano que son para describir la profundidad de las entrañas de misericordia. Dice, vio y se conmovió, ¿no? Aplicó sus entrañas de misericordia para regenerar a este hombre caído. También Dios hace lo mismo con nosotros. Y entonces, al fin de cuentas, nos dice cómo alcanzar la vida eterna, cómo vivir rectamente en el mundo, de modo que llega el día final y es un paso armonioso, no es una catástrofe, no es el fin del mundo. ¿Cómo vivir de esta manera? Amando a Dios y amando al prójimo. Hoy recibimos la ayuda del Señor que se acerca a nosotros en estos santos misterios de su cuerpo y de su sangre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.